El desfalco por Reficar fue de 17 billones de pesos. A esa conclusión llegó la Contraloría General, que llamó a versión libre a 47 personas y empresas para establecer la responsabilidad de cada uno de ellos en el proceso fiscal más grande en la historia del país. Luego de varios meses de investigación, visitas en campo y revisión profunda de documentos y procedimientos, la Contraloría determinó el daño patrimonial para el país con el escándalo de Reficar. La cuantía total es del tema de los mayores valores de inversión y del lucro cesante de 6.080 millones de dólares, equivalente a 17 billones de pesos, que es lo que constituye para la Contraloría el daño fiscal en el tema de la construcción de la refinería de Cartagena. Por el escándalo, el ente de control llamó a declarar a 47 personas naturales y jurídicas que rendirán versión libre. Las cuales tienen derecho a su defensa, a solicitar las pruebas que consideren pertinentes, y agotado este periodo, entonces ya no quedan más alternativas para la Contraloría, sino imputar la responsabilidad fiscal o archivar las diligencias que se adelanten contra estas personas. Los presuntos responsables del desfalco más grande en la historia del país deberán acudir al llamado de la Contraloría en los próximos días. Entre ellos están algunos integrantes de la Junta Directiva de Reficar, Javier Gutiérrez, Hernán Martínez y Carlos Gustavo Arrieta, y además algunos integrantes de la Junta Directiva de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverri, Carlos Rodado Noriega, Fabio Echeverri Correa, Federico Regifo, Mauricio Cárdenas Santamaría, Amílcar Acosta, Luis Carlos Villegas y Tomás González. El Contralor explicó con un ejemplo muy gráfico cómo los costos pasaron de 3.460 millones de dólares a 8.016 millones de dólares. Usted manda a construir un edificio de 6 pisos, ¿sí? Manda a construir el ejemplo más elemental, y entonces cuando el arquitecto y la empresa que le va a construir el edificio le dice, no, la construcción esa vale 3.892 millones de dólares. Pero yo nomás tengo diseñado el edificio hasta el segundo piso. Constrúyalo. Comienza a construirlo y comienza a gastar. Es decir, usted no sabía cuánto iban a costar los otros 4 pisos. En agosto la Contraloría hará la primera imputación y los responsables deberán alistar su chequera. Desde luego que eso es lo primero que se hace, ¿no? Eso es lo que primero que se hace en el tema de las funciones necesarias. Si hay que tomar medidas cautelares, pues se hace sobre los patrimonios de los implicados. Los responsables serán inhabilitados y aparecerán en el boletín de deudores morosos del Estado. El Contralor Edgardo Maya explicó paso a paso cómo fue la hoja de ruta del desfalco. Una empresa que no sabía de construcción de refinerías y 5 reajustes en el presupuesto provocaron el mayor hueco fiscal en la historia del país. El primer traspié serio que fue contundentemente decisivo para el descalabro fue la escogencia de Glencore como socio del proyecto por encima de Petrobras. Termina siendo adjudicada la licitación a la empresa Glencore, que no tiene ninguna experiencia en el universo, en el mundo, sobre construcción de refinerías. El siguiente paso hacia el abismo fue la llegada de CBI, que arribó a Reficar como consultora y terminó siendo responsable de la construcción de la refinería, luego de que Glencore se retirara y le vendiera el 51% de las acciones a Ecopetrol. Glencore es el socio mayoritario, trae a CBI no ya como consultor, sino como contratista de la ingeniería detallada, del suministro y la construcción de la refinería. Pero como si fuera poco, Foster y Wheeler, la firma interventora que debía mirar con lupa cómo y en qué se estaba gastando la plata, tampoco operó. A lo largo y ancho de todo el auditaje que hizo esta empresa, aprobó todos los gastos que hizo CBI con un sellito de caucho que le ponía a cada una de las facturas. Luego vino el endeudamiento con la banca internacional cuando Reficar no tenía financiación. En donde ya estaban comprometidos 3.165 millones, equivalente al 81% del presupuesto. Porque en la medida en que esto se iba desarrollando, pues Glencore, CBI, iba haciendo los gastos, iba invirtiendo, cuando no tenía la financiación total el proyecto. Y como si fuera poco, los gastos del proyecto se reajustaron 5 veces, con sendos controles de cambio que terminaron justificando sobrecostos, materiales y hasta huelgas de obreros. Ecopetrol pagando los incumplimientos de CBI, cambios en la estrategia de ejecución de los costos del precomisionamiento y comisionamiento y startup, y se modificó la culminación de la terminación mecánica del 15 de septiembre del 2015 y el arranque
a marzo del 2016. La Contraloría pedirá cooperación internacional para que Estados Unidos y el Reino Unido ayuden a establecer la responsabilidad de CBI y de la firma interventora. Mauricio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, con esta noticia bastante grande nos recibe esta nueva semana de actividades. Empezamos esta misión, por supuesto, hablando un poco más a fondo de ella. Lo decía la nota, estaríamos aquí ante el mayor juicio de responsabilidad fiscal en la historia del país. Pero ayúdenos usted un poquito a entender qué sigue ahora, qué viene para estos más de 40 funcionarios de directivos que están llamados a responder por estos sobrecostos de Reficar. Paula, lo que sigue a partir de este momento, tanto para exdirectivos de Reficar, como para exmiembros de la Junta Directiva de Reficar, como para exmiembros de la Junta Directiva de Ecopetrol, y ustedes ya oyeron la lista de personalidades que están involucradas en este proceso, es que ellos van a ir ante la Contraloría a decir qué saben, qué no saben, qué supieron, cómo participaron, porque la Contraloría está en una etapa de recolección de información, en una etapa de investigación, recolección de pruebas. Finalmente, la Contraloría terminará decidiendo a cuáles de estas personas finalmente les imputa cargos y posteriormente se sabrá de esas personas cuáles tendrán que responder con su patrimonio por este hueco fiscal. Porque recuerden ustedes que este caso abarca mucho tiempo, muchas personas y por lo menos 3 o 4 errores. El primer error, y ustedes lo veían en la nota, el haber decidido que Glencore, una empresa que no tenía ninguna experiencia en la construcción de refinerías, hubiera sido socia de Ecopetrol con el 51% de la refinería por allá en el año 2007, segundo mandato del expresidente Álvaro Uribe. Posteriormente, haber permitido en el 2009 que Glencore dijera: yo de aquí me fui, yo les vendo mi parte y ustedes vean a ver qué hacen con esto que les dejo aquí. ¿Qué les dejó? Les dejó no solamente ese 51% a Ecopetrol que se lo terminó comprando, sino además dejó a la empresa engrampada, por decirlo así, con un constructor de refinerías que no sabía mucho de construir refinerías, que es la famosa CBI. Segundo error, primero haberse metido con Glencore, segundo haber permitido que Glencore se fuera, y apenas vamos en el año 2009. Y posteriormente vienen los 5 reajustes de este contratista que dice: esto ya no vale tanto, sino tanto, sino tanto, sino tanto. 5 reajustes para terminar haciendo que una obra que costaba 3.900 y pico millones de dólares terminara por 8.000 millones de dólares, más o menos en números redondos. Por lo tanto, aquí habrá que encontrar responsabilidades de ¿con qué criterio se decidió escoger ese socio? ¿Con qué criterio se decidió que ese socio se iba y le comprábamos su parte sin haberlo ni siquiera demandado porque había derecho a las demandas? ¿Con qué criterio se permitieron esos 5 aumentos de costos? Y algo que decía el Contralor, ¿con qué criterio se permitió que el contrato con este contratista CBI fuera no llave en mano como cualquiera contrataría? ¿Cuánto me vale esa casa? Listo, me vale tanto, hágale y empieza a construirla. Sino, váyame trayendo facturas y tráigame facturas, y eso va creciendo y creciendo y creciendo. Más de 40 personas, grandes personalidades de la política pública nacional, y poco a poco irán dando su testimonio ante la Contraloría, quien al final, o entidad que al final terminará decidiendo quiénes terminan pagando por algo que seguramente costó más porque se terminó diseñando de mejor manera, pero también costó más porque hubo sobrecostos evidentes, falta de planeación evidente y por lo menos esos 4 errores que acabo de mencionar.